Y hoy en el calendario de la salud tenemos que hablar de una enfermedad que creímos que estaba 100% erradicada, pero no. Exactamente, el Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis. El querido amigo de la casa, el doctor Carlos Morínigo, neumólogo de profesión, está con nosotros, Amalia, vía Zoom. Hola doctor, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí con nosotros. Muy buen día para vos, para el compañero, para toda la teleaudiencia. Un placer compartir con ustedes esta mañana. Hablar justamente de la tuberculosis, doctor, ¿cómo están las cifras en nuestro país de tu experiencia? ¿Cómo ves esto? ¿Qué debemos tratar de evitar o qué deuda tiene el gobierno todavía con este cuadro? Bueno, hoy en día nosotros, por lo menos aquí en el Irán, estamos en un día de recordación y sobre todo de preocupación también por este tema de la tuberculosis, que hoy, el 24 de marzo, normalmente hacemos un recuerdo, hacemos charlas y todo lo demás. Hoy vemos que la tuberculosis está más presente que nunca en lo que es lo que son las enfermedades que acarrean el aparato respiratorio. Nosotros como centro de referencia a nivel del país tenemos una visión bien clara con respecto a la tuberculosis. Desde el año pasado, un total de 4.523 casos hubieron en todas las formas de tuberculosis en nuestro país, una incidencia de 65 casos por cada 100.000 habitantes, y sobre todo estamos siempre atentos y preocupados por la provisión de medicamentos para el tratamiento de esta enfermedad. Y les cuento por qué. Porque el año pasado tuvimos, a partir de septiembre, tuvimos algunas cosas que nos llamaron la atención, que por ejemplo había falta de fármacos para el tratamiento de la tuberculosis. Eso hizo que tengamos que dar a los pacientes tratamientos alternativos e inclusive tratamientos día de por medio, cosa que es una situación grave para nosotros, porque países que han realizado este tipo de intervenciones tuvieron desenlaces catastróficos con respecto a la resistencia que genera la tuberculosis. Es una enfermedad que se tiene que tratar por mucho tiempo. Si bien hoy en día estamos contando con los medicamentos en su totalidad, pasamos esa brecha en donde no teníamos medicamentos y se tuvieron que improvisar tratamientos. Y eso en la tuberculosis es gravísimo. Aparte de esa medicación de la cual hablas, doctor, ¿también se da lo mismo con el tema de las vacunas? La BCG estamos teniendo. Sí. Eso se aplica regularmente. Es la primera vacuna que nos ponemos cuando nacemos, por ser un país endémico. Pero vuelvo a recalcar, Blanca, muy importante el tema del tratamiento, porque hoy en día el lema justamente del Día de la Tuberculosis es inversión y control. Entonces, yo creo que el año pasado hubo un problema de desabastecimiento a nivel mundial por causa de una de las farmacéuticas que se cerró, pero otros países aparentemente previeron esa situación y nosotros nos vimos nuevamente en figurillas con respecto a eso. Ahora, doctor, la tuberculosis golpea más en central, más en el interior del país. ¿Cómo va esa diversificación? Bueno, la distribución, lógicamente tenemos las zonas que son más endémicas. Por ejemplo, la zona del Chaco es donde más pacientes con tuberculosis, de acuerdo a la densidad poblacional, siempre es la que tenemos, ¿verdad? Y después está distribuida a toda la región del Paraguay, casi en forma uniforme. Es una enfermedad que no debemos olvidarla y que está dentro de las patologías más frecuentes que nosotros tenemos que tener en cuenta para llegar a un tratamiento, porque o si no, esta enfermedad de hecho es crónica y contagia a muchas personas. Doctor, ¿dónde crees que está el problema? Porque tenemos la vacuna, la gente se la pone, pero igualmente aumentaron los casos. Tiene mucho que ver también la condición social, sí. El hacinamiento y otros factores como la desnutrición, también el tema, aunque ustedes no crean, el tema de la pobreza extrema, falta de acceso a la salud. No hay lugares donde el paciente puede ir por falta de medios, o de repente va y no encuentra una solución. Entonces son factores múltiples
que hacen que esta enfermedad pueda desarrollarse y pueda mantenerse todavía en nuestra sociedad. Miren que aquí en Asunción tenemos muchísimos, en Asunción, en Capital, en Central, tenemos muchos pacientes con tuberculosis y el que menos se imaginan tiene tuberculosis. Pero otra cosa importante también es el tema del VIH. Eso también vino a traer con nosotros un aumento significativo de casos de tuberculosis. Doctor, ahora, ¿cuáles son los primeros síntomas de alerta que nos pueden hacer sospechar de que tenemos tuberculosis? ¿Qué nos debe llamar la atención? La tos con expectoración purulenta o con catarro de más de un mes, fiebre que generalmente se da en horario de la tardecita noche, es muy importante, todos los días hace fiebre. También la sudoración nocturna profusa, el paciente te relata que a la noche se acuesta y suda, moja toda su cama. Y el enflaquecimiento. Ustedes saben que a la tuberculosis en nuestro idioma se le llama Baasipoí, enfermedad que enflaquece. Entonces, esos síntomas son los síntomas principales. Tos con expectoración, fiebre, pérdida de peso. ¿Se da mayormente en niños o en adultos? No, la distribución se da en forma equitativa. De hecho, los niños son en menor cuantía, pero existen. Se da más en adultos mayores. Doctor, ahora, ¿cómo podemos describir de manera simple, como siempre lo haces, cómo afecta la tuberculosis a nuestro organismo? ¿Dónde golpea? ¿Qué daños hace? Bueno, primeramente, la tuberculosis es una enfermedad que afecta principalmente a los pulmones. Pero en una situación en que el ser humano tiene la defensa baja o está inmunodeprimido, puede adquirir distintas formas de tuberculosis en toda la economía del ser humano, inclusive en la piel, riñones, testículos, ovarios, estómago, intestino. Imagínate la cantidad, pericardio, o sea, en todo el cuerpo humano puede diseminarse la tuberculosis dependiendo de la inmunidad del paciente. Pero generalmente, mayormente afecta a los pulmones, causando destrucción del parénquima pulmonar, causando expectoración, síntomas respiratorios, tos, inclusive tos con sangre, la famosa hemoptisis, el paciente viene tosiendo con sangre, que es la imagen que tenemos todos de los pacientes con tuberculosis que tosían y echaban sangre. Entonces, destruye el pulmón y deja incapacitado al paciente. Ustedes saben que un paciente con enfermedad respiratoria crónica que depende de oxígeno y no puede realizar sus actividades cotidianas diarias es un paciente que ya está prácticamente inválido. Doctor, ¿dónde está esa bacteria de la tuberculosis? ¿A través de dónde nos llega? La bacteria de la tuberculosis se transmite a través del ser humano infectado, que es fuente de reservorio del bacilo de Koch, de la tuberculosis, y eso hace que se transmita de paciente a paciente por la tos, por las gotitas de saliva. Por eso es que la tuberculosis es denominada la enfermedad más antigua de la humanidad. En las momias inclusive se encontraron restos de signos que este paciente tuvo tuberculosis alguna vez. Doctor, ¿mito o realidad de que el fumador habitual puede llegar a tener tuberculosis también? Por supuesto que sí. El tabaquismo y en la mayoría de los pacientes con tuberculosis, diría yo, una asociación entre el 80 y 90% es tabaquista. El tabaquismo lo que hace es disminuir las defensas a nivel del aparato respiratorio, causar enfermedad pulmonar crónica y dejar susceptible al pulmón a adquirir esta infección. Doctor, pacientes crónicos que utilizan algún tipo de medicación puntual como corticoides, analgésicos, de repente algún tipo de biológico, mismo enfermos oncológicos, están cubiertos de alguna manera por esa medicación, pero ahí también se puede dar este tipo de cuadros y confundir. Totalmente. Pacientes que toman medicamentos inmunosupresores, biológicos, que hoy en día están en auge, el tratamiento biológico, ya sea para la artritis, para otro tipo de enfermedad, inclusive para el cáncer, siempre se les pide primero un test de tuberculosis para ver si es que no están con la tuberculosis, para introducir esa medicación dentro del tratamiento del paciente en las enfermedades crónicas.
Una vez que el paciente consume ese medicamento, también debe ser controlado, lógicamente, por el médico de cabecera y solicitar los exámenes correspondientes para descartar tuberculosis. Doctor, ¿el famoso vape o el cigarrillo electrónico puede ayudar también a que uno tenga tuberculosis? Según las últimas informaciones que tenemos sobre el vapeado, sobre la utilización de estos dispositivos electrónicos de emisión de nicotina a nivel de las células, de los bronquios, del aparato respiratorio, sobre todo también en el parénquima pulmonar, lo que hacen estos instrumentos o estos vapeadores disminuyen la función celular en la defensa del aparato respiratorio, promoviendo a la infección por virus, bacterias, y ahí entra la tuberculosis. Entonces, estos chicos, estos pacientes que vapean e inclusive que hacen la dualidad, vapean y fuman, tienen el campo predisponente para tener tuberculosis. Doctor, ¿hereditaria es la enfermedad? ¿Puede o no? No, la tuberculosis no es hereditaria, eso se transmite de paciente a paciente por las gotitas de saliva. Doctor, desde ya muchísimas gracias por esta conversación muy, pero muy productiva. Gracias a ustedes por tener en cuenta esta enfermedad que a veces es olvidada, pero nosotros como neumoticiólogos, neumólogos y especialistas en tuberculosis, tenemos la obligación moral y ética de hacer conocer a las personas la realidad de la tuberculosis en el Paraguay, darle los tips para cuidarse, promocionar la salud, y mediante ustedes podemos hacer esto. Así que muchísimas gracias a ustedes, compañeros, por esta entrevista. Abrazo, que estés bien, doctor. Gracias. Abrazo. Muchísimas gracias, como siempre. A tener en cuenta estos detalles, una charla muy ilustrativa, la verdad, si es que pongamos de nuestra parte y también evidentemente del gobierno, Amalia, que hagan lo suyo. Exactamente. Hacemos una pausa, Meli. No. Más noticias. A ver.